hay 7 pasos graduales que nos van a llevar de menos a más a entender este concepto. Lo siento, escribo más. Primero, tenemos que saber que hay la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y la internacionalización del derecho interno y la nacionalización del derecho internacional. El derecho, se está internacionalizando el derecho interno porque vemos que cada vez más figuras respecto a las cuales nos pronunciamos, regulamos a nivel interno, también forman parte del derecho internacional. Regulamos sobre el mar, hay tratados sobre el mar. Regulamos sobre la tortura, hay tratados internacionales sobre todo. El ámbito nacional cada vez más también tiene un correlato en el derecho internacional. Pero también estamos viendo que se produce la nacionalización del derecho internacional. Porque con esta obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, vemos cómo este estándar internacional se va implementando en el derecho interno de los estados. Luego hay que tener en claro que hay un sistema interamericano y la exigencia de aplicar el control de convencionalidad. ¿De dónde surge este deber de aplicar el control? Y surge de esta obligación que tiene el Estado de adoptar disposiciones de derecho interno acorde a la Convención. Entonces, esos estándares que incorpora la jurisprudencia de la Corte como género, prohibición de discriminación, feminicidio, deben implementarse en el derecho nacional. Y ustedes me dirán, sí, pero es una jurisprudencia. Aquí nada más son los tratados. Ante la duda es que la jurisprudencia y los jueces de la Corte empezaron a construir que a estos no les está... Pero si es evidente que hay que respetar y garantizar los derechos humanos, si es evidente que hay que adoptar disposiciones de derecho interno, el estándar que estamos creando, esto tú lo aplicas, tiene que hacerse un control, y empiezan a desarrollar esta figura del control. Pero no les queda claro, vamos a precisarlo más, y empiezan a construir, todavía no quiero soltar toda la definición, pero empiezan a construir gradualmente qué es el control y respecto de qué, quiénes son los sujetos obligados a hacerlo y qué normas deben de aplicar, y hasta dónde deben de aplicar. Y luego viene la aplicación de la evolución histórica del control, la aplicación interna del control de convencionalidad, el control de convencionalidad ejercido por operadores de justicia, que son, a criterio de la doctrina, jueces convencionales de derecho común. O sea, estos jueces nacionales que aplican el control de convencionalidad, y como lo aplican, introducen la institución del control, introducen el enfoque de género, introducen una serie de derechos que son estándares del derecho internacional, para la doctrina son conocidos como jueces convencionales de derecho común. Y finalmente el control complementario y subsidiario de convencionalidad que establece la Corte. Por un tema de tiempo, comprenderán, solamente voy a plantear la definición. Esta parte la voy a pasar, que es la relación del derecho internacional y el derecho interno, que en parte ya la hemos visto un poco, la jerarquía del derecho internacional y del derecho interno, etc. Se ha cansado. Voy a avanzar esto rápido para irme a las definiciones. Esto lo voy a avanzar, ya lo hemos visto, de dónde emana. Aquí. El monismo y el dualismo. Esto lo hemos visto. La evolución del control. Aquí vamos a ver el concepto. La evolución del control ha tenido 3 grandes momentos. Primeras aproximaciones a una especie de control de convencionalidad, que le dijo Sergio García Ramírez en su voto razonado. Un segundo momento cuando aparece el término control de convencionalidad. Y un tercer momento cuando se empieza a precisar gradualmente, porque no ha sido de un día para otro, gradualmente, qué significa el control. Finalidad. Aquí vamos a entender. El control de convencionalidad, entonces, tiene la finalidad de... Es una institución que busca que se respete y garantice los derechos humanos, que son las 2 obligaciones que tiene el Estado, y la tercera,
que se adecúe el derecho internacional en el derecho interno. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar el efecto útil de la Convención Americana, que no es otra cosa más que la protección de los derechos humanos de la persona humana. ¿Cuál es el concepto del control de convencionalidad? Inicia con el voto razonado del juez Sergio García Ramírez, mexicano, y luego se define por primera vez en el caso Almonacid Arellano contra Chile, y empieza a desarrollarse mucho en el caso Gelman contra Uruguay. Pero podemos decir de manera introductoria, no definitiva, no cerrada, pero a modo de introducción, que el control de convencionalidad es una institución que permite aplicar el derecho internacional en el derecho interno, tomando como marco de interpretación y de aplicación la Convención Americana, las fuentes y la jurisprudencia. Se dice que es una expresión de la recepción nacional, sistemática y organizada del orden jurídico internacional en el derecho nacional. ¿Qué lo hace un Estado parte? A través de, ahora lo vamos a ver, a través de quiénes. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Según, esta definición no la van a encontrar en una sola jurisprudencia. Ustedes van a ver que van a tener que juntar como 30 o 20 jurisprudencias para decir esto vendría a ser el concepto. Porque si solamente citan la última van a omitir algunas partes. Si citan al Monacid van a dejar de lado otros sujetos, porque la evolución ha sido gradual. ¿Quiénes son los sujetos obligados a hacer el control de convencionalidad? En el caso del Monacid Arellano son los jueces convencionales de derecho común, los órganos encargados de administrar justicia, los fiscales, el Ministerio Público, las autoridades internas, los funcionarios públicos. El aparato estatal está llamado a hacer un control de convencionalidad. ¿Llamado porque lo obliga? No, es de oficio. Esta figura la estamos, por ejemplo, aplicando al Ministerio de la Mujer, por ejemplo, cuando estamos analizando la política de igualdad. Sí, pues, estamos diseñando la política de igualdad, llamados a hacer un control de convencionalidad. De oficio. Los funcionarios. Además, esta es la evolución, casos en los cuales se ha hecho referencia al control y progresivamente los grandes momentos. La primera aproximación, en el voto del Sergio García Ramírez, se hace referencia a una especie de control de convencionalidad. Es en el caso Almonacid Arellano donde por primera vez aparece el control y luego se empieza a dar precisiones al alcance del control, que son precisiones a sus características, a los órganos encargados de aplicarlo, precisiones al marco normativo para su aplicación y finalmente las manifestaciones del control. Esto ha traído como consecuencia que el control de convencionalidad, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, por ejemplo, se aplicó una norma que ocasionó el cese a investigaciones y eso trajo como consecuencia el archivamiento del caso. Aquí la Corte determinó que se debe aplicar una especie de control de convencionalidad de estas normas internas con el derecho internacional, porque hay una obligación de respetar el 1.1 y el 2, obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Pero dijo especie, no define quién, cómo, dónde, cuándo, porque era la primera sentencia en la cual la Corte se pronunciaba. Pero luego vamos a ver que esta definición se extiende y se hacen 4 grandes precisiones, si queremos agruparlo. Y ahí tenemos, por ejemplo, que en el caso trabajadores cesados, La Cantuta, Bois y otros, el Leodoro Portugal, Rosendo Radilla Pacheco, se precisó, esta especie de control es de oficio. ¿Quién lo realiza? El Poder Judicial, según sus competencias. Se precisa que es complementario al control de constitucionalidad que hacen los jueces, que se aplica también, en el caso Boy y otros, estableció que la Corte diferenció el control de constitucionalidad del de convencionalidad. Este último sobre todas las normas de la Convención. Y luego fue agregando más cosas a la definición. Dijo también que en el control de convencionalidad, y me interesa este caso, Gelman contra Uruguay, la historia larga hecha corta, la ley de caducidad, pretensión punitiva del Estado, se aprueba en un sistema democrático y luego sometido a referéndum, y luego sometido a plebiscito. Y esta ley de caducidad dejaba en impunidad graves violaciones a los derechos humanos realizados en la dictadura militar en Uruguay y en el marco de la Operación Cóndor. O sea, no se investigaban a estas personas. Ojo,
la ley se da en democracia, no en dictadura. Además, pasa por referéndum y pasa por plebiscito y dicen que sí, bravo la ley. En democracia. La Corte dijo, y esto es importante, dijo que el control de convencionalidad también se aplica respecto de leyes que se dan en sistemas democráticos, porque el solo hecho de vivir en un sistema democrático no es garantía suficiente para la protección de los derechos humanos. Es decir, leyes y normas dadas en democracia también están sujetas a control de convencionalidad. ¿No les suena a lo que estuvimos a puertas de tener por el tema de Fujimori? Y si se somete a control y a plebiscito, también dijo, ojo, estaríamos en un supuesto de las dictaduras de las mayorías respecto de las minorías, porque se estaría dejando de garantizar el acceso a la justicia y la verdad y las reparaciones a los familiares de las víctimas de estas personas. Y ahí un avance fundamental que tuvo la Corte al realizar el control. Y eso está ahí. Luego viene en el caso de, a mí me interesa este de aquí, en el caso de la opinión consultiva número 14, la opinión consultiva 21, acá hay algo más novedoso. Dijo que el control de convencionalidad, además de aplicarse respecto de la Convención Americana, el Corpus Juris Interamericano, Belén do Pará y todos los tratados que firmó el Estado, también se debe hacer respecto